Hola, ¿cómo están? A un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa de The Mind Community. Mi nombre es Jessica Mulatillo y el día de hoy estoy con una invitada y colega que se llama Cris Bernal. Ella es psicóloga y psicoterapeuta. Adicionalmente, ella es especialista en mindfulness y autocompasión. Justamente este tema de la autocompasión y compasión misma vamos a tratarlo el día de hoy. Así que estoy muy feliz de nuestra invitada Cris Bernal, que también tiene una cuenta en Instagram, que también vamos a estar compartiendo en las diferentes redes. Así que te doy la bienvenida, Cris. Hola Jessica, gracias por invitarme a este espacio. Me encanta el nombre de A Todos Nos Pasa. Así que hoy día vamos a hablar un poquito de A Todos Nos Pasa, diferentes situaciones y bueno, hablaremos más ampliamente de la compasión, que por eso estoy aquí hoy. Excelente, Cris. Cris, cuéntame cómo inició tu camino en poder justamente hablar sobre ese tema tan específico que es, entre comillas, es una palabra que todo el mundo lo conoce, pero muy pocos lo practican, ¿no? Ujú. Eso es lo que he podido observar en muchas realidades. Te cuento, yo comencé a practicar mindfulness y autocompasión desde hace más o menos ya unos 6 años. Llegó a mi vida porque en realidad en ese momento me sentía muy frustrada a nivel profesional y a nivel personal. Sentía como que nada funcionaba y que tenía como una voz crítica que no solamente me criticaba a mí, sino que también criticaba a otros y a la par, obviamente, me hacía bastante daño, ¿no? Sufría un montón. Y bueno, comencé a descubrir estas prácticas y sobre todo la de la autocompasión para notar que no tenía que ser tan ruda conmigo, ¿no? Ni conmigo ni con los otros, ¿no? Entonces, sobre todo que cada vez que, al menos para mí, cada vez que yo estoy enojada, cada vez que estoy como iracunda, hay un sufrimiento interno, ¿no? Estoy sufriendo por algo, ¿no? Y cómo me puedo acompañar en ese proceso. Entonces es ahí que descubrí la autocompasión y me di cuenta de que es como, es algo infinito, ¿no? Es una motivación infinita eh, que a veces sentimos que es debilidad, porque como tú bien dices, las personas piensan que la compasión o que la autocompasión es debilidad y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Porque es una motivación interna para aliviar el sufrimiento. Y en este caso, si fuese la autocompasión, sería mi motivación para aliviar mi propio sufrimiento. Y si es para la otra persona, es una motivación para aliviar el sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una motivación te lleva normalmente a la acción, ¿no? Y la autocompasión tiene como, o la compasión en realidad tiene como estos dos lados, como el lado yin, que es el lado suavecito, y es este lado tierno que de pronto todos los que son padres o madres, o de pronto todos los que hemos tenido un animalito, es como que lo ves y te provoca ternura, ¿no? Y es como esta necesidad de que esté bien y que nada malo le pase. Y por el lado yang sería como este lado fuerte, este lado de coraje, en donde sabes que te están dañando, ¿no? O te estás dañando y ya no puedes permitir más esta situación, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con debilidad, tampoco con indulgencia o indulgencia, y tampoco es una palabra religiosa, porque muchas personas como que tienen esta, no sé, unión entre que es algo religioso y no tiene nada que ver tampoco con eso. Interesante. Me gustaría, antes de poder, por decir, definir toda esta estructura que has mencionado, que me parece súper interesante desde la motivación para poder llegar a esto, me gustaría definir qué, para ti o en sí dentro de este concepto de la autocompasión, qué significa el sufrimiento, ¿no? Porque a Ujú. veces la gente como que no, también igual es una palabra tan conocida, pero cada persona el sufrimiento lo ve de manera de diferentes perspectivas. Claro, y qué buena pregunta, en realidad, me encanta eso. A ver, el sufrimiento para mí sería todo aquello que me genera una incomodidad, dolor, y que me resisto a esa experiencia. Sí, es como que no quiero esa experiencia, para ponerlo como más sencillo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo actualmente tengo como un plan alimenticio diferente porque tengo una enfermedad que hace que no asimile correctamente o asimile más lento.
Y obviamente en ese proceso he tenido que abandonar muchas cosas que me gustan, ¿no? Y que estaba acostumbrada a comer. Eh, y obviamente sufro al ver que las otras personas, o sea, me duele ver que otras personas pueden comer en la mesa y yo no. Y soy completamente humano, me quisiera comer eso y me causa una incomodidad. Estoy como en un proceso de duelo, de acompañarme en este proceso de cambio, que nadie dijo que iba a ser sencillo. Puede ir desde esto, que es como algunas personas dirían absurdo, hasta el hecho de terminar una relación de pareja, ¿no? El hecho de un rompimiento y que te culpas porque piensas que ha sido tu culpa, que no sé, que tú eras demandante, que tú eras, no sé, criticona, que tú estabas como que esperando otra cosa y la otra persona no, entonces por mi culpa la persona se fue, ¿no? A eso me refiero con sufrimiento, con estas cosas de pronto que pueden ser cotidianas, cosas que pueden ser como eventuales, que nos pasan absolutamente todos, hemos tenido creo que una ruptura, ¿no?, sentimental, hasta también de pronto, no sé, dolores físicos, ¿no? Que son también súper fuertes. Muy bien, Cris. Entonces, la verdad es que el nivel también de sufrimiento va a depender mucho de la perspectiva de la persona. Y también Correcto. cuánto tiempo, de acuerdo a tu explicación, cuánto tiempo yo decido también estar en ese sufrimiento. Sí, pero ojo que es una, o sea, a veces por nuestra propia experiencia, no es que nosotros digamos, ay, yo decido estar sufriendo, ¿no? Sino es básicamente porque hemos aprendido a estar como sufriendo, o sea, la palabra suena como fea, pero como que estarnos golpeando constantemente con eso, ¿no? Es como, no sé, esta persona me trata mal y sigo en esa persona. Ese trabajo no sé, me hacen quedarme 15 horas y yo sigo en ese trabajo. Esto, no sé, esta nutricionista es súper estricta y me hace sufrir y no es flexible y yo sigo con esa nutricionista. Entonces es como todas estas cosas, ¿no? Y no es solo una decisión, sino que a lo que voy es que es un conjunto de habilidades que uno va aprendiendo para discernir entre, ok, quiero empezar a tratarme mejor, ¿no? Porque si fuese solo una decisión, creo que sería muy irresponsable de mi parte decir que sí, hoy día te levantaste y dijiste que sí, y no es así, ¿no? Es un conjunto de habilidades que uno va adquiriendo para que pueda tomar esta decisión de acompañarse con la preocupación. Excelente. Entonces, cuando uno decide empezar a tratar ese sufrimiento, entonces ahí entramos el concepto de la compasión o la autocompasión. Primero vamos como lo más fácil para las personas, que es hacia afuera, ¿no? ¿Cómo yo sé que estoy siendo compasivo con otra persona y no estoy disminuyendo su valor? Porque también yo, o sea, dentro de mi percepción es que creo que también pasa mucho eso, ¿no? Dice, ay, pobrecito. Entonces, o pobrecita la otra persona que está pasando por esto. Entonces, pero hay una línea creo que muy delgada entre en que estoy sintiendo compasión y otra cosa es que estoy considerando que la persona realmente no tiene las herramientas suficientes para poder afrontar algo, ¿no? No sé si me estoy explicando Claro. bien, pero sí. Ujú. Sí, 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 súper. Pero más bien en ese sentido, te quisiera comentar que hay tres flujos de la compasión. Esta que acabas de definir súper bien, que es de nosotros hacia el resto, que es como lo que nos surge de manera natural. La segunda, que es la de los otros hacia nosotros, ¿no? Este de recibir este amorcito, este cariñito, este autocuidado. Y la de nosotros a nosotros mismos, ese flujo que es como interno. Pero yendo al flujo que me has comentado, hay que tener dos diferencias, ¿no?, importantes. Eh, Cuando tú ayudas al otro, ¿desde qué posición lo haces? ¿No? Desde el yo no puedo soportarte verte mal porque me causa mucho sufrimiento a mí y te comienzo a ayudar de manera desesperada para que salgas de esa situación. O es yo noto que tú tienes habilidades, yo noto que tú sí puedes salir y te acompaño en el proceso. Son cosas diferentes. O sea, yo primero noto que a alguien le está pasando mal, pero también reconozco el poder que esa persona tiene, esas habilidades, ¿sí? Porque a veces puedo, como lo que tú bien acabas de decir, ¿no? Como podemos pensar que la otra persona es indefensa y en realidad de pronto no lo es, ¿no? Entonces ahí es como tener una conversación con mucha apertura, haciéndole notar si esta persona te está pidiendo ayuda primero, haciéndole notar, ok, ¿en qué te puedo ayudar?
cómo te puedo ayudar, ¿no? Y también resaltar qué habilidades que esa persona tiene puede utilizar en este momento, ¿no? Yo creo que ahí es la gran diferencia, porque en mi práctica profesional yo es algo que tengo que distinguir bastante, ¿no? Es mi desesperación por ayudar, porque yo como persona me cuesta ver el sufrimiento, o es que esa persona ya está en el momento en donde sí puede empezar a desarrollar habilidades, ¿sí? Correcto. Y quiere recibir ayuda, ¿no? Y Porque quiere recibir ayuda. exacto, porque muchas veces, como tú dices, esta forma natural de querer estar ahí. Entonces hay mucho de que quieres estar ahí porque te quieres enterar de lo que pasó realmente, ¿no? Como esa parte morbo de que todo ser humano tiene en algún momento, eh, y que todo nos pasa en algún momento. Es que, Exacto. o es que realmente desde qué energía también tú estás transmitiendo esta ayuda, y también si la persona lo quiere recibir, ¿no? Ujú. Y ahí también vamos al segundo canal que tú mencionas, ¿no? Que tanto uno percibe esta compasión de una compasión real, o que, me estás haciendo un favor, o simplemente esas las palabras básicas en que te puedo ayudar, todo puedo estar así, ¿no? Yo he tenido a pacientes también que decían, no, pero ¿cómo me va a decir que en qué me puede, en todo lo que yo pueda, te voy a ayudar? ¿Y qué pasa si es que necesito, no sé, $1.000.000? ¿Acaso me va a dar $1.000.000? Entonces, lo llevan obviamente mucho al extremo, pero tenían esa sensación de que nadie, o sea, y ellos no podían deber ningún favor tampoco a otra persona. Entonces va también esta relación, ¿no? Ujú, ujú. Hay algo de lo que no hemos hablado hasta este momento y que es un componente importante en los flujos de la compasión, y es el estar presente, el mindfulness, ¿no? Cuando tú estás con una actitud presente, y el mindfulness es como estar presente pero de una manera curiosa, sin juicio, sin crítica, es como que siempre digo que nace una actitud genuina. Y la actitud genuina es la que hace la diferencia, ¿no? En el hecho de la voz, el cuerpo, ¿no? Tu presencia misma. A veces ni siquiera necesitas hablar para acompañar a una persona. Simplemente tu presencia, tu mirada, un abrazo, o sea, dice bastante, ¿no? Y ahí quiero hacer la diferencia, porque cuando tú realmente estás sintiendo la compasión, eh, sientes una actitud bastante genuina, ¿no? Y de pronto, para las que lo están practicando al inicio, puede costar y puede parecer algo extraño en el cuerpo, como, oye, ¿qué está pasando, no? Pero hasta eso, al final de, de este hecho o evento, vas a notar que tú te sientes mejor, y vas a notar probablemente que la otra persona, ¿sí? Porque no siempre es que, ojo con eso, no es que con la autocompasión yo vaya a decir, ay, voy a sacarle todo el sufrimiento. No, no le voy a sacar el sufrimiento ni el dolor que está sintiendo. Lo voy a acompañar para que esto sea mucho más llevadero. No sé si me dejo entender, pero no es que yo voy a venir a aliviarte tu sufrimiento, a sacar todo el dolor que tú sientes, porque eso es imposible. Lo que yo voy a venir es a ayudarte a tener más habilidades para que tú puedas sobrellevar esta situación difícil, o a ayudarte a que hables de esas emociones difíciles, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y creo que es como bien genuino, por eso te hacía hincapié en el mindfulness, porque considero que es estar presente con curiosidad y apertura, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que alguien me comenta que su enamorado, no sé, terminó con esta persona, yo no voy a decir, ay, pero en mi mente, ¿no? Ay, sí, pero era obvio, ¿no? O sea, este chico te engañaba y todo lo demás. No, sino más bien estar presente y notar que la persona está sufriendo, notar que efectivamente es un duelo, por más que yo haya tenido una perspectiva diferente o una mirada diferente, ¿no? Entonces, es darme cuenta de dejarme el lado mental para estar presente y ver, está llorando, se siente mal, acaba de decir que siente que fue su culpa, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Qué interesante, porque al final es, en sí es una relación genuina, ¿no? Porque eso pasa mucho, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que tenemos nuestras amigas, ¿no? Cuando alguien de nuestras amigas tal vez no nos escucha en su debido momento, sentimos de que fue la peor amiga del universo.
¿no? Entonces, y a veces simplemente necesitamos esa persona de poder, como manifiestas, el de expresar y sentir esa seguridad que al expresar la otra persona tampoco no va a juzgar, ¿no? Exacto, O no va a venir eso de, te lo dije, ¿no? Que a veces pasa exacto. con los papás, ¿no? Bueno, eso se me viene a la Sí. mente lo primero que viene normalmente con los papás. Mi papá siempre me dijo esto, mi mamá siempre me dijo esto, ¿no? Entonces, Ujú, ujú. Y, y ahí quiero como notar, ¿no? Que es, claro, cuando estamos pasando por una situación difícil, no, no pedimos un consejo, ¿no? Simplemente es como, llegamos y es como, quiero expresar lo mal que me siento. O hasta solamente quiero que me acompañes en mi llanto, ¿no? Y, y a veces los papás, y hago mucho eco contigo, ¿no? Eh, yo recuerdo que cada vez que llegaba a mi casa y mi mamá me veía llorando, ¿no? Y me decía, pero ¿por qué lloras? No tienes que llorar, no tienes que llorar, ¿no? Y ahora resueno mucho con ella en el sentido de que, claro, ver que tu hija sufre te causa mucho dolor, ¿no? Y lo que el ser humano automáticamente va a hacer es evitar sentir ese dolor. Y vas a probablemente decir o soltar estas palabras de, no llores, ya ves, yo te dije, ¿no? Para como parar esta situación. Porque claro, nadie les enseñó y está súper bien, o sea, es lo que había en ese momento, ¿no? Pero también hasta notar de, oye, mi mamá, o sea, claro, en ese momento no lo vas a notar, ¿no? Pero ahora digo, mi mamá no aguantaba verme llorar. Pobre, o sea, debe haber sido súper difícil para ella. Para mí también lo fue, ojo, pero es como, wow, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando, por eso te digo, cuando estamos en estado como no con apertura ni con curiosidad, podemos tener estas reacciones, ¿no? De decir, ya ves, yo te dije, ya ves, no llores, ¿no? Ya te va a pasar, ya te va a pasar, ¿no? En vez, si es que yo estoy como notando que tú, Jessica, en este momento me estás contando algo doloroso y eso también me enternece el corazón y probablemente quiero llorar contigo, noto mis emociones, voy probablemente inhalando y exhalando profundo y notando que tu sufrimiento es algo que a mí también me toca, ¿no? Te voy a ir acompañando desde mi respiración mucho más liviana, desde mi presencia mucho más genuina, desde sacarme este lado mental de yo te lo dije, etcétera, a simplemente escucharte con mucha atención. Yo creo que eso también es una actitud bastante sanadora y se convierte como en un espacio seguro. correcto. Me encanta lo que tú dices, ¿no? Aparte, nuestros papás no sabían muchas cosas de lo que tal vez nosotros empezamos ya a despertar, ¿no? Siempre hay una frase que siempre se me quedó grabado con una de mis mentoras, que fue, muchas veces nosotros nacemos analfabetos emocionales, ¿no? Y estamos en la vida como analfabetos emocionales. Y eso no es ni malo ni bueno, simplemente que no hemos aprendido, no hemos tenido la circunstancia de vida para poder aprenderlo. Pero en este caso, por decir tú, Cris, yo y todas las personas que estamos en este autodescubrimiento, porque nosotros podemos ser especialistas en temas de salud mental, pero no significa que tenemos la solución para todo lo que nos pasa. Entonces, Absolutamente. pero el hecho de despertar, ¿no? Y de tener más amplios y aprender a cuestionar, ya vemos esa mirada también compasiva, por decir en este caso, del ejemplo de con nuestros padres. Entendemos de por qué mencionaron esa palabra, por qué se expresaron o actuaron de esta forma. No quita, como tú dices, del hecho de nuestro propio sufrimiento o dolor de ese momento, eso no lo quita ni tampoco lo justifica, pero ya entendemos bajo qué lo hicieron, ¿no? En el ejemplo que tú dices, el miedo, y eso pasa creo que con la mayoría de las mamás, ¿no? El miedo de qué es lo que está pasando, o pasa al contrario, ¿no? Te dicen, ok, no llores, o ya, ok, ven aquí a mis brazos, llora acá, entonces yo te soluciono la vida, no te preocupes, entonces pasa también todo lo contrario. Y Ujú, tampoco no le ujú. dejas al hijo tener tus propios recursos de poder salir de esa situación, ¿no? Entonces, me encanta cómo vamos hilando sobre ello. Y el tercer camino es, que creo que es lo más difícil, por lo menos para mí en mi viaje de salud mental, ha sido un poco de los viajes más difíciles, porque ya la compasión a los otros la tengo clara, de recibir compasión también, igual a veces la sigo trabajando, pero la autocompasión, o sea, el de no ser tan duro con uno mismo,
es, sobre todo cuando uno está acostumbrado a hacer varias cosas, este, es un poco más complicado, ¿no? ¿Cómo es esta Totalmente. relación de autocompasión? Mm, Ahí como que lo más importante es notar y tener claro algo, ¿no? Eh, Tenemos como una voz autocrítica, ¿ya? Y esta voz autocrítica normalmente viene y nos cuida, pero nos cuida de una manera que no sabes, como torpe, como medio, como ese compañerito de clase que a veces era medio torpe para decir las cosas, una cosa así. eh, ya, es así, ¿no? Como que rudo, no tiene formas, su tono de voz es terrible, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacemos? Y ahí yo quiero como tener en cuenta que también tiene mucho que ver nuestras creencias, ¿no? Como yo no debo de llorar, ¿no? Yo no puedo pedir ayuda porque eso es debilidad, ¿no? Eh, yo no puedo mostrarme vulnerable porque eso está mal, o sea, la sociedad dice que eso está horrible, ¿no? Entonces, ahí es como simplemente ir notando primero mis creencias, ir notando cómo se comporta mi voz crítica y cómo me paraliza a veces. eh, y ir encontrando un discurso mucho más amable. Ojo ahí con eso, porque a veces las personas también me dicen, ay, no romantices la compasión. No la romantizo porque tampoco estoy de acuerdo con eso, pero, y no es que ay, voy a empezar a decirme frases bonitas y eso va a pasar. No, no es así tampoco. Ya es descubrir para, y voy a comentarlo desde mi propio camino, es descubrir qué tono de voz usa mi voz autocrítica. Y ahí, por ejemplo, te quiero comentar, ¿no? Uno de los ejercicios que hago es qué personaje tiene mi voz autocrítica, ¿no? Y para mí, no sé si has visto Los Increíbles, Súper Increíbles, ahí ya está Etna que es la chiquita, ¿no? La que hace los trajes de los superhéroes. Ya, y a mí yo me imagino mi voz autocrítica así, como que chiquita, exigente, como diciéndole a la señora increíble, no seas tonta, ¿no? Una cosa así. Eh, y noto que lo hace ahora, porque claro, ya ha pasado muchos años desde que vengo practicando, ¿no? Y tengo mucha más conciencia de esto, que normalmente aparece porque me quiere cuidar, porque quiere que no pase vergüenza, porque quiere quiere evitar que yo no me sienta suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué hago? Simplemente noto que está ahí como para cuidarme, ¿no? Pero no me lo dice bonito, ¿no? Me lo dice súper feo. ¿Y qué hago? Como que tengo algunas frases que he desarrollado que está dentro de los entrenamientos que hago para desarrollar esta voz amable y compasiva, que es como que estés bien, ¿no? Que estés bien, que puedas experimentar calma en medio de tu propia tempestad. Y digo mi propia tempestad porque a veces es mental más que externa, ¿no? Eh, que yo pueda estar bien aquí y ahora, ¿no? Entonces, pero voy encontrando mi propio tono de voz, voy encontrando las frases que resuenen conmigo, no me pongo frases clichés, no me exijo a, no sé, si tengo, no sé, cuentas, no sé, cuentas de Instagram que sigo y que todo el mundo es todo como que amor, paz, o sea, obviamente ya no, o sea, porque hay momentos en donde, o sea, inevitablemente siento mucha rabia, siento que no puedo ser amable conmigo, pero cuando estoy como más presente digo, uy, estoy yendo por ese lado como más automático y es momento de parar, ¿no? Entonces tengo recordatorios justo en mi casa de esta amabilidad, ¿no? Tengo como un panel grande de post-it, o sea, al lado de mi cama tengo un libro de un monje vietnamita que es como un descubrir para mí de la presencia plena y amable, ¿no? O sea, tengo muchos recordatorios como para volver al presente, es como muchas anclas en mi casa. Entonces, yo no digo que hay una receta específica, pero sí hay como una serie de cosas que uno puede hacer para ir desarrollando esta voz amable, ¿no? Y notar también que es natural que nos surja, ¿no? O sea, es humano que nuestra mente se active para cuidarnos. Y en ese medio, en esa forma de cuidarnos,
lo va a hacer como sea, atropellándonos a nosotros mismos, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar un camino mucho amable hacia nosotros mismos. Así es, porque al final uno puede estar también en el camino bastante desarrollado, pero, o sea, siempre va a caer en algo, porque estamos tan cansados de hacer ciertas actividades y simplemente nos mandamos esas palabras de así dardos que yo digo siempre, ¿no? Te lanzas esos dardos que van justamente a la herida y al corazón, ¿no? Qué interesante esta parte porque muy pocas personas realmente nos damos ese espacio de poder reflexionar y decir cuántas palabras estás diciendo. Y yo siempre lo asocio que también las palabras que le dices a las otras personas son las palabras que también te lo dices a ti misma o a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, y alguien me dijo, no, pero si lo estoy diciendo a la otra persona, o sea, a mí me parece que es tonta la otra persona y se lo digo. Ok, está bien, pero ojo de la intención y de la energía que le estás poniendo, porque al final te la estás cargando tú misma, ¿no? ¿Por qué? Porque, y ahí está la ley del espejo, ¿no? Que tanto lo que tú expresas hacia las otras personas también te lo transmite a ti y también generan los hábitos, porque si esto tú haces estos comentarios ofensivos o de maltrato a otras personas, tu mismo cerebro y tú misma te lo estás repitiendo todos los días de tu vida. Entonces es tu propio diálogo interno también. Exacto, ¿no? Es como ver a través de los ojos del corazón, ¿no? O sea, si tú lo ves así es porque probablemente haya internamente mucha autocrítica, ¿no? Entonces, yo siempre como cuando inicio los procesos de psicoterapia es como explorar estos flujos de la compasión, ¿no? O sea, y bueno, ir viendo, ¿no? Cómo te va con el flujo hacia los otros, cómo te va de los otros hacia ti, cómo te va a ti mismo, ¿no? Entonces, y notar como tú acabas de decir, ¿no? Este diálogo interno, ¿no? Para que sepas más o menos cómo estás en este momento, ¿no? A veces, y te das cuenta de, oye, no lo había notado, ¿no? Porque andamos más en el modo automático que en el modo como más presente. Ojo, yo no quiero decir que el modo automático esté mal, porque nos ayuda muchas veces a muchas cosas. Pero en el tema de las relaciones humanas es súper importante como ir practicando una perspectiva de más apertura, más curiosidad, ¿no? Ser genuino, ¿no? Y porque te das cuenta y me hace como check-in de estos flujos, de que estás haciendo cosas que probablemente de manera consciente no te gustaría hacer. Como decir esto, ay, qué tonta esa persona, ¿no? O sea, te dirías, oye, yo no lo quise decir, ¿no? Pues, claro, pero ya lo hiciste. Y ojo, no es ahí como para decir, ay, qué mala persona que soy, ¿no? Sino más bien como decir, ok, ¿qué puedo hacer para prevenir este tipo de circunstancias? Qué bonito, Cris. Ya para las preguntas finales, ¿ok? Antes de hacer como que el cierre y los últimos tips para dejarle a todos los que nos están escuchando y que también nos van a ver por el canal de YouTube, es lo siguiente. Primero, unas preguntas de miscelánea para ti, ¿no? Para poder conocerte un poquito mejor, Cris. Si no hubieras sido psicóloga, ¿qué otra profesión te hubiera gustado estudiar? Me hubiese gustado ser administradora porque sueño con la experiencia al cliente de una forma diferente, ¿no? O sea, como que tengan la mejor experiencia ya sea en cualquier tipo de servicios. ¿Cómo te caracterizarías en una sola palabra? Resiliente. Resiliente. ¿Qué prefieres, playa o campo? Playa. Playa. ¿Cuál es tu comida favorita? Los anticuchos. Los anticuchos. ¿Prefieres dulce o salado? Últimamente dulce. Dulce. Ok, muy bien, Cris. Cris, y bueno, ya tus últimas palabras o últimos tips que podrías dejar a todas las personas que nos escuchan.
Em, bueno, yo creo que en este camino de la salud mental hay como muchas formas para estar en este camino, que no pienses solamente que hay una forma, ¿no? Pero que empieces, ¿no? Eso es lo más importante, que empieces a notar qué puedes hacer para sentirte mejor. Que si te sientes mal frecuentemente, que sepas que eso puede cambiar y que no está mal si te sientes mal frecuentemente, pero eso puede cambiar, ¿sí? Que en verdad les deseo a todos los que escuchen este podcast y que nos vean, que tengan como mucha paz en el corazón como para iniciar este proceso, ¿no? Que puedan estar bien, que puedan experimentar felicidad en su día a día, ¿no? Y notar no la felicidad de manera permanente, sino en los pequeños detalles, que eso hace la gran diferencia. Y bueno, yo dentro de mis redes sociales también comparto información acerca de lo que acabamos de hablar hoy, así que si quieren y están más interesados me pueden seguir en Respirarte Mindfulness. Y de verdad, Jessica, mil gracias por haberme invitado. Me encantó este podcast de A Todos Nos Pasa. Y, y bueno, hasta la próxima será. Muchas gracias, Cris. Y invitamos a todos que también nos dejen sus consultas, sus preguntas también para poder transmitirla a Cris y sus comentarios en el podcast, ya cuando lo estén escuchando. Así que también ha sido un placer conocerte, Cris, el día de hoy. Y muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos.